Bendiciones, bendiciones. Soy tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Son casi las 6 de la tarde. Hoy, miércoles, mayo 13, 2026. Quiero compartir con ustedes el libro de Romanos, el capítulo 4 de Romanos. Vamos a ver qué tenga que decirnos hoy la palabra de Dios. Esa palabra que no retorna vacía, esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, que redarguye, que transforma. Amén. Así que denle un gusto a mi canal, suscríbanse, compartan, para que así YouTube comparta estos humildes mensajes a donde puedan llegar a otras vidas que necesitan escuchar palabra de Dios, que necesitan escuchar palabras de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, danos hambre y sed de tu presencia. Padre, perdona todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados en el día de hoy, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por darme el honor de compartir tu palabra a través de estas redes sociales, Señor, y que llegue a mucha vida. Derrama, oh Jehová, de tu Espíritu Santo sobre cada vida inconversa, que las almas se conviertan a ti, Señor. Sé capaz y tenga misericordia de todos, en Cristo Jesús. Amén. El ejemplo de Abraham. Voy a leerle el capítulo 4 y después voy a compartir con ustedes el comentario bíblico para poder tener un mejor entendimiento de lo que se leyó en el capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, vuelvo y repito: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Alabado sea Dios, aleluya. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aleluya. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aleluya. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Aleluya. El cual es Padre de todos nosotros. Aleluya. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aleluya. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios, aleluya. O sea, alabado sea Cristo, aleluya. Poderosa palabra. O sea, para responder a los puntos de vista de los judíos, el apóstol se refiere primero al ejemplo de Abraham, en quien los judíos se glorificaban como su antepasado más renombrado. Por muy exaltado que fuera en varios aspectos, no tenía nada de qué jactarse en presencia de Dios, siendo salvado por la gracia mediante la fe, al igual que los demás, sin notar los años que pasaron antes de su llamado y las fallas a veces en su obediencia e incluso en su fe. Se declaró expresamente en la Escritura que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. De este ejemplo se observa que si algún hombre pudiera obrar la medida completa requerida por la ley, la recompensa debe ser contada como una deuda,
lo cual evidentemente no fue el caso ni siquiera de Abraham, ya que la fe le fue contada por justicia. Cuando los creyentes son justificados por la fe, su fe les es contada por justicia. Su fe no los justifica como una parte, pequeña o grande, de su justicia, sino como el medio designado para unirlos a aquel que ha elegido como nombre por el cual será llamado el Señor nuestra justicia. Aleluya. El pueblo perdonado es el único pueblo bendito. Se desprende claramente de la escritura que Abraham fue justificado varios años antes de su circuncisión. Alabado sea Dios. Por tanto, es evidente que este rito no era necesario para la justificación. Era una señal de la corrupción original de la naturaleza humana. Y era una señal que también era un sello externo, designado no solo para confirmar las promesas de Dios a él y a su descendencia y su obligación de ser del Señor, sino también para asegurarle que ya era un verdadero participante de la justicia de la fe. Alabado sea Dios, aleluya. Así, Abraham fue el antepasado espiritual de todos los creyentes que caminaron según el ejemplo de su fe obediente. El sello del Espíritu Santo en nuestra santificación, que nos hace nuevas criaturas, es la evidencia interna de la justicia de la fe. Vuelvo y repito. El sello del Espíritu Santo en nuestra santificación, que nos hace nuevas criaturas, es la evidencia interna de la justicia de la fe. La promesa fue hecha a Abraham mucho antes de la ley. Apunta a Cristo y se refiere a la promesa. Génesis 12:3. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La ley produce ira al mostrar que cada transgresor está expuesto al desagrado divino. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de todos, Señor Dios Todopoderoso. Ten misericordia de todos, de verdad que sí. Como Dios tenía la intención de dar a los hombres un título de las bendiciones prometidas, así lo designó por fe para que fuera totalmente de gracia, para asegurarse de que todos los que tenían la misma fe preciosa con Abraham, ya sean judíos o gentiles, en todas las edades. Aleluya. La justificación y salvación de los pecadores, la toma para sí de los gentiles que no habían sido un pueblo, fueron un llamado de gracia de las cosas que no son, como si lo fueran. Y esto, dando un ser a las cosas que no eran, prueba el poder todopoderoso de Dios. Se muestra la naturaleza y el poder de la fe de Abraham. Creía en el testimonio de Dios y buscó el cumplimiento de su promesa, esperando firmemente cuando el caso parecía desesperado. Es la debilidad de la fe lo que hace que un hombre mienta estudiando las dificultades en el camino de una promesa. Abraham
no lo tomó por un punto que admitiría una discusión o debate. La incredulidad está en el fondo de nuestros asombros ante las promesas de Dios. La fuerza de la fe apareció en su victoria sobre los miedos. Dios honra la fe y una gran fe honra a Dios. Aleluya. Le fue imputado por justicia. La fe es una gracia que de todos los demás le da gloria a Dios. Aleluya. La fe es claramente el instrumento por el cual recibimos la justicia de Dios, la redención que es por Cristo y aquello que es el instrumento por el cual lo tomamos o lo recibimos, no puede ser la cosa misma. No puede ser la cosa misma, ni puede ser el regalo que se toma y se recibe. Aleluya. La fe de Abraham no lo justificó por su propio mérito o valor, sino por darle una parte en Cristo. La historia de Abraham, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. La historia de Abraham y de su justificación fue registrada para enseñar a hombres de edades posteriores, aquellos especialmente a quienes se les dio a conocer el Evangelio. Es claro que no somos justificados por el mérito de nuestras propias obras, sino por la fe en Jesucristo y su justicia. ¿Cuál es la verdad que se exhorta en este y en el capítulo anterior como la gran fuente y fundamento de todo consuelo? Jesús, sea hecha tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Cristo obró meritoriamente. Cristo obró meritoriamente nuestra justificación y salvación con su muerte y pasión. Pero el poder y la perfección de la misma con respecto a nosotros dependen de su resurrección. Aleluya. Alabado sea Cristo. Aleluya. Con su muerte pagó nuestra deuda. Bendito sea su nombre. Aleluya. En su resurrección recibió nuestra absolución. Isaías 53:8. Y por último, cuando fue dado de alta, nosotros en él y junto con él recibimos la descarga de la culpa y el castigo de todos nuestros pecados. Este último verso es un resumen de todo el Evangelio. Esto es palabra de Dios. Alabado sea el Señor, Padre, gracias por tu santa palabra. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Pa'lante, para el cielo, con Cristo y sin miedo. Esta es tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Compartan en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube, para gloria de Dios y el beneficio de aquellas almas que necesitan escuchar palabra de Dios. Esa palabra que no retorna vacía. Amén. Que Dios les bendiga